Bendecido pueblo de Israel y pueblo de Dios de todo el mundo, que Dios nos bendiga a todos. Hoy, con la ayuda de su Santo Espíritu y de su palabra, trataré de llevar un tema en el cual quiero que Dios nos ayude a identificarnos unos con nosotros en el amor de Él. El propósito del Señor es edificar la iglesia. Y ese es el tema que vamos a tomar hoy. Edificando a la iglesia. Usted sabe que la iglesia somos cada uno de nosotros y con los temas, el amor y la bondad y la misericordia de Dios que hay dentro de nosotros por medio de su Santo Espíritu, edificándonos unos con otros. El tema es este, edificando a la iglesia. Y quiero invitarlos muy cordialmente para que ustedes vayan allí a la primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículo del 3, capítulo 14, sí, vamos a leer primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 3, versículo 12 al 16. Y la primera carta de los Corintios en el capítulo 15, versículo 33 del capítulo 15, la primera carta de los Corintios, en San Juan, en primera de Juan 4, del 1 al 11, en Romanos 8, 28, y la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 2. Vamos a tomar estos textos bíblicos para traer esta corta reflexión con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ponga palabras en mis labios y que traiga palabras reveladas. Dios tiene un propósito especial para usted como iglesia de Dios. Él nos enseña en cada tema, en cada predicación, lleva una enseñanza. En este texto bíblico de Romanos, que es tan leído por todo el mundo, Romanos 8, 28, dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí? Sabemos, escúcheme bien esto, sabemos y entendemos que a los que aman a Dios, ¿cuáles son los que aman a Dios? Los que estamos haciendo la voluntad de Dios, los que estamos sometidos a Él, en el cual ni las pruebas, ni las tribulaciones, ni las angustias, ni el dolor, ni el cansancio nos podrán apartar del amor de Cristo Jesús. No solo cuando vivíamos bien o cuando teníamos para vivir bien. Hoy vivimos bien, pero tenemos nuestras dificultades en el cual el enemigo se ha aprovechado en azotarnos. Pero yo tomo este texto bíblico para mí y me lo aplico. Sabemos que a los que aman a Dios, yo le digo, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Todas las cosas, todas, no estas sí porque son buenas, no, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es conforme a los que somos llamados. Los que somos llamados, ¿me entendió? ¿Me escuchó? ¿Me oyó? Los que somos llamados. Hermanitos y hermanitas, iglesia de Dios en todo el mundo, la voluntad de Dios está en juego en cada uno de nosotros y empieza a descubrir el deleite de los problemas más enojosos o más feos que se nos vienen cuando estamos pasando por cierta tribulación. Es triste oír a muchas personas día tras día quejándose, hablando, lamentándose que Dios no nos escucha, que están cansados de estar conversando con Dios en oración en las noches, cuando se acuestan, en la madrugada, y que Dios no los escucha, que Dios no escucha sus oraciones, que sus oraciones no son contestadas. Aparentemente, cualquiera diría, algo anda mal, ¿sí? Cualquiera diría esto. Pero escúcheme bien esto. En Mateo 26, 39, comprendemos
la enseñanza que nos deja el Señor. Escuche bien, el Señor oró cuando estaba torturada su alma, cuando iba a ser entregado. Y le dijo, Padre mío, si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí este martirio, esto que viene hacia mí, pásalo de mí, Señor. Pero dijo algo que debemos de entender y comprender cada uno de nosotros como ministro y como siervo de Dios. Pero no se haga mi voluntad. Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Como tú. Él se resignó a la voluntad de Dios, aunque esto significaba que tendría que apurar más porque se acercaba el tormento más grande de su vida. Jesús, el que no había hecho nada, el que bajó del cielo, el Dios de los cielos, el que hizo todo, bajó para entregarse a sí mismo en un sacrificio vivo, santo y agradable. Amados, Él tomó la copa hasta el fondo. Y tal vez usted me dice, ¿pero qué me quiere dar a entender usted con eso? Recibamos contestaciones a las oraciones como nuestro Señor manda. Allá en San Juan, capítulo 15, versículos 7 al 11. Por favor, lee la Biblia. Si tú lees la Biblia, te das cuenta que eres un ministro, eres una mujer de Dios y que Dios te contesta las oraciones y te las va contestando. El secreto está todo en la presencia que usted tenga ante Dios. El amado Jesús nos enseña un interés grande en ti. Pero ¿cuál es el interés que tú tienes en Él? Tal vez suena cuando te acuerdas. Lees la Biblia cuando te acuerdas y la tienes ahí, guardada o empolvada. Sacúdala, léala, arrodíllese, órele a Dios. Antes de acostarse en la madrugada, levántese, converse con Él. Debemos de reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Así se edifica usted, edifica a los suyos, a toda su familia. Es lo que hace más fácil la oración. Es cuando la oración es contestada. Es cuando la fe viene a usted. No tanta fe que inventan ahí, que es la fe de esto, que es la fe del otro, que es la fe de aquí, y hablan de tanta fe que terminan en nada. Esa es la fe la que alimenta cuando usted está en una entrega total al Señor. Él está presente. Aunque usted no lo pueda ver, visiblemente Él está presente en cada palabra que salga de sus labios. ¿Sabe por qué? ¿Qué dice allá en San Juan 14, 23? El que me ama, mi palabra guarda. Si le amamos, tenemos la palabra de Él en nuestros labios. San Juan 14, 23. Allá en Éxodo capítulo 33, verso 11. Capítulo 33, verso 11 y 14 al 15. Ahí en San Juan 16, 7. En Mateo 18, 20. Amados hermanos míos, iglesia del Señor, siervas y siervos del Señor, hablan mucho, pero no actúan como debemos de actuar. Los recursos del cielo, Dios se los ha dado a usted. Usted lo tiene. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, usted tiene los recursos del cielo. Ahí están en usted. Dice el amado Maestro, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Cuando Él los envió a predicar la palabra, Él los envió y les dio, sopló sobre él el Espíritu Santo, y con ellos iban los dones del Espíritu Santo, en el cual ellos iban a poner en práctica don de sanidad, don de liberación, el don de la predicación. Los que no podían hablar, hablaban. Los que no eran iletrados, conocían de la palabra del Señor. Amados míos, Él desea que sintamos diariamente la necesidad de poder, escúcheme bien, de poder estar en su presencia y que Él está en nosotros, pero que sintamos como una necesidad, como esa necesidad que usted siente cuando se va a levantar, que va a ir a desayunar. Esa misma necesidad que usted siente, quiere estar con Él,
desea estar con Él. El cristiano tiene que tener esa seguridad. No como muchos hoy, buscan una seguridad económica que no los obligue diariamente a estar en la presencia de Dios. O sea, yo teniendo plata no necesito a Dios. Y es cierto, cuando la persona tiene plata no se acuerda de Dios ni se acuerda de los necesitados. Es cierto. Entonces hay que entender bien esto. Hay muchas necesidades. Ahora, hay muchos que desean la plenitud del Espíritu Santo, pero no quieren esperar. A veces hay que esperar y pasar pruebas difíciles. Y cuando estamos pasando estas pruebas es cuando nos damos cuenta el amor de Dios y la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Estar delante de Dios bajo una unción fresca es el plan divino que involucra, escúcheme bien, a toda la iglesia, a todos aquellos predicadores o que quieren o están como líderes en las iglesias. Los involucra a ustedes enseñar estas cosas. El apóstol Pablo habla de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Usted lo ha leído, verso del 12 en adelante, capítulo 12, verso 12 en adelante. El apóstol Pablo habla de estas manifestaciones que son importantes para usted y para mí, son importantes. Tienen en nosotros una edificación para la iglesia de hoy, para aquellos que no le conocen, para aquellos que están comenzando y para aquellos que tienen tiempo de andar en los caminos de Dios, pero son puro bla bla, nada de espíritu. Hombre de Dios, Dios nos ha dado algo. ¿Ha leído Mateo 25, versículos 14 y 15? Existe una asociación entre Dios y el hombre. El siervo del Señor tiene entendimiento de las cosas de arriba, tiene poder de las cosas de arriba. Son los dones del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo? Porque somos mayordomos. Tenemos la mayordomía de Dios. Y estamos ilustrados en la parábola de Mateo 25, 14 y 15 con los talentos. ¿Usted recuerda los talentos? Los talentos no pertenecían a cada uno de ellos. Dios se los dio a cada uno de ellos esos talentos para que ellos pudieran entender. Pero nosotros hoy en día como iglesia como que estamos ciegos, como que no leemos la Biblia, como que este libro sagrado lo tenemos como. ¿Cómo lo tenemos? Si es que Dios quiere que nosotros nos empapemos, nos agarremos este libro y empezamos a entender y a comprender lo que Dios tiene acá, grandes cosas. Pero si no lo leemos, no podemos comprender. Somos como el mundo. De oídas te he oído, Dios dice nada más, de oídas te he oído. Pero no entendemos lo que Dios nos está hablando. Dios ama a su iglesia y quiere edificar su iglesia. Y nos ha dado muchos, pero muchos regalitos que no son juguetes. No son juguetes. Es del amor de Dios que te ha dado para que tú puedas edificar a tus hermanos y enseñar. El amado Jesús, por medio del Espíritu Santo, se manifiesta a través de los dones del Espíritu. Don de sanidad, don de predicación, don de la enseñanza. Hay muchos que se hacen maestros sin conocer nada de nada, porque no buscan de Dios, no tienen la confianza en Dios, no tienen la comunión con Dios. Todo esto, hermanitas, hermanitos, amigos, amigas de iglesia del Señor, todo esto es para edificarte a ti como iglesia del Señor. Primera de Corintios 14, del 3 al 12. Primera de Corintios 15, 33. Es una manera linda que Dios tiene. Efesios 4, 11 al 13. Recordemos que necesitamos de una ayuda espiritual. Y esta ayuda espiritual está en ti. Si tú vienes a Cristo, si tú lo has recibido, eres una sierva, un siervo del Señor, no tienes por qué andar quejándote todo el tiempo de una cosa y de otra. Si tienes el conocimiento de Dios, o es que no tienes a Cristo en tu corazón, o dices que tienes a Cristo en tu corazón por ratos, y por ratos como que te va. No, Él no se va de ti. Él te ha dado tu Santo Espíritu.
Esas manifestaciones del Espíritu Santo tienen tu control cuando tú le permites. Escúchame bien, cuando se lo permite, pero en un sentido de mayordomía. ¿Por qué? Ahí nos ilustra en la parábola de Mateo 25, 41. Ahí nos transmite, los talentos no pertenecían a los siervos, fueron dados a los siervos. Y Dios le dio para que se manifestara su gloria, porque allí estaba la gloria del Señor. Nosotros tenemos la gloria de Dios, Él nos ha dado la gloria del Señor. Pero tenemos que tener este libro en nuestro corazón, en nuestra mente, leerlo como Dios nos manda, escudriñarlo, amarnos unos con otros como dice su palabra. Es como dice su palabra, no es como dice el predicador. No, es como dice su palabra. Es importante que tengamos entendimiento sobre lo que está en nosotros. Es algo muy importante. Se asustan cuando cuando el Señor los usa en un milagro. Se asustan porque, mira cuántos milagros. Hice. El problema de él hice tantos milagros. Viera qué bonito. Pero después viene el diablo y me ataca. No le haga caso usted al enemigo. Siga usted lo que Dios le está dando, pero dele la gloria a Dios, porque todo lo que Dios le da es de Él. Usted no tiene nada. Comprenda, hermanita, hermanito, comprenda. Cristo da esta mayordomía para que usted la use. Los dones están en usted, pero úselos. Ahí está en ese libro sagrado. Pero tiene que tener mucho cuidado. Porque recuerde que a veces se viene un decaimiento muy raro. Un decaimiento en el cual tú no puedes entender, no puedes comprender muchas cosas. Yo quiero enseñarles. Como dice allá Lucas 22:44. Con la guianza del Espíritu Santo, que la gloria es para Dios. Y descubrir que los dones del Espíritu Santo, escúcheme bien, hay que tener mucho cuidado, como dice 1 de Juan 4, del 1 al 5. Probar los espíritus. Si tú tienes el Espíritu Santo, puedes probar los espíritus cuando son de Dios y cuando no son de Dios, cuando te están engañando, cuando están tratando de mentirte con falsedades, porque hay muchos falsos que han salido hoy. Tienes que tener cuidado. Si conoces la palabra, conoces a Cristo. Si conoces a Cristo, el Espíritu Santo está en ti. No todo espíritu de Dios, como dice Juan, primera de Juan 4, del 1 al 5. El maestro nos advirtió, se levantarán falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores, y a muchos se engañarán. Son de espíritus de demonios que han salido, como dice Apocalipsis 16:14, han salido, están en el mundo, espíritus del demonio. Engañan a las personas con prodigios y milagros. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, tienes el poder de Dios está sobre ti, nadie te va a engañar. Y tienes ese poder para llevarlo a edificar la iglesia del Señor. Tenemos que edificarla, enseñando cosas que ellos aprendan, entiendan, comprendan y se sometan a la voluntad de Dios. Porque muchos quieren, pero no se someten a la voluntad de Dios. Quieren que todo les baje así como del cielo, sin pedir, sin buscar, sin hacer nada, ni orar, ni leer las Escrituras. Y así no es, hermanitas, así no es, hermanitos. Por favor, hay que buscar de Dios. Y el Señor está contigo. Recuerda que hay muchos pasajes que nos enseñan. Pablo exhortó mucho a Timoteo para que se cuidara de muchas cosas. Hoy nosotros ponemos en alerta a la iglesia para que la iglesia se edifique cada día más y más y busque de Dios. Entienda que aquí en este libro está la verdad. Aquí no hay nadie, no hay paquete de nada, de que te vayan a engañar, de que te vayan a decir algo, no. Aquí no hay nada de esto. Aquí está la verdad. Cuando tú vienes a ver esa verdad, escudriña la verdad, te das cuenta de muchas cosas. Yo espero que esta corta reflexión te lleve a reflexionar y a entender los momentos difíciles que estamos pasando, pero Dios no quiere, Dios quiere edificarte, porque aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, de lo que esté pasando, aún así
Estamos glorificando el nombre de Dios y dándole honor y gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque Él es el único y a Él sea la gloria en todo momento. Te amo, Jesús. Te amo y estás aquí en mi corazón y aquí en mi mente. Dios te bendiga, Dios te guarde, te cuide y te proteja. Amén, iglesia del Señor. Amén, hermana, hermanos. Hermanita, te amo mucho el Señor. Busca de Dios. Busca. Amén.